¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Me he leído un libro, me lo he leído en formato digital. Ya sabéis que todos los libros de Círculo Rojo, o la mayoría, se pueden comprar por internet, en Amazon por ejemplo, y se pueden leer en formato digital. Eso he hecho con este. Lectura crítica de Occidente en la era Trump. Elogio de la civilización occidental. Se habla mucho de Occidente, sin saber bien qué es, quiénes lo constituyen, de dónde viene, a dónde va. Hasta se duda de si quedará algo de Occidente después de Trump. Esa es la premisa que nos da el autor en la contraportada, en la sinopsis. Quienes lo tienen más claro son los rivales de Occidente, los que quieren sustituirlo en el orden económico mundial como China y los enemigos declarados que quisieran destruirlo. Estamos en guerra con Occidente, dicen en la Rusia de Putin. La idea de Occidente se formó a partir de los legados de Grecia y Roma, decayó en la Edad Media, resurgió en el Renacimiento y se asentó con la Ilustración, el liberalismo y las aportaciones científicas, culturales y de derechos y libertades. El mundo está occidentalizado, ¿cierto? No obstante, parte del mundo está resentido con Occidente, cuyo pasado desborda de imposiciones, explotación, humillaciones y crímenes juzgados injustamente según la moral y el derecho de hoy. La colonización por los europeos abrió el mundo, lo hizo global, pero a un coste tremendo en vidas para los colonizados. ¿Habrá sido posible una apertura menos sangrienta? Los pilares de Occidente, Europa y Estados Unidos se están distanciando por los propósitos decisivos de Trump. Su mandato dura hasta 2029 y en 4 años se puede hacer mucho daño. Europa tiene la responsabilidad de representar lo bueno de Occidente en un momento crucial para la humanidad entera amenazada por el cambio climático. Occidente ha sido problemático, pero también puede ser una fuente de soluciones. Esa es toda una declaración de intenciones por parte del autor. Ya nos podemos hacer una idea de lo que nos vamos a encontrar en este libro. Un ensayo ambicioso y abiertamente político escrito por Jordi García Petit y publicado por Círculo Rojo en abril de 2025. El subtítulo también es un indicativo: elogio de la civilización occidental. No deja lugar a dudas. Se trata de una obra que toma postura desde el inicio y que busca defender, con matices pero sin ambigüedad, los valores, aportaciones y contradicciones del proyecto civilizatorio occidental, en un momento en el que éste parece enfrentarse tanto a amenazas externas como a una desafección interna cada vez más palpable. El texto se enmarca dentro de una genealogía de obras que reflexionan sobre el declive, la crisis o la transformación de Occidente, en diálogo explícito con autores como Spengler, Huntington, Fukuyama, Barthum, Maluf o Todd. A diferencia de muchos de ellos, García Petit opta por una aproximación más ensayística que académica, más cercana a la argumentación pública que al tecnicismo, y eso lectores como yo lo valoramos, porque facilita su lectura, pero también la convierte en una pieza de intervención ideológica con voluntad formativa. Me gusta el tono del autor. Se caracteriza por un tono directo, reflexivo y una marcada intención didáctica. A pesar de ser un ensayo, la voz del autor se deja oír de manera constante, no como experto neutral, sino como ciudadano implicado. Este posicionamiento personal otorga al texto una energía particular, aunque por momentos incurre en digresiones que, si bien son necesarias, espero que no saquen a nadie de la lectura, porque es muy interesante. El lenguaje combina una sintaxis clara con cierta solemnidad intelectual. Hay muchas referencias históricas, filosóficas, políticas, una notable presencia de citas, ejemplos y comparaciones que para mí son uno de los grandes aciertos del libro, porque anclan los argumentos en la historia y en la actualidad, aunque no creáis que rehúye términos técnicos, pero sí que se esfuerza el autor en mantener una exposición accesible, recurriendo a explicaciones y a contextualizaciones constantes. Esto también es muy interesante. Su mayor virtud estilística está en la claridad expositiva. Su debilidad, quizás cierta rigidez estructural, que si no estamos muy duchos en la materia, nos pueden sacar.
La obra orbita en torno a una idea central. Occidente, como construcción histórica, cultural y política, está en una encrucijada, amenazada por sectores externos, el islamismo integrista, Rusia, China, y debilitada por su propio desencanto interno, el auge del populismo, la polarización ideológica, el individualismo cínico. Se desarrollan los siguientes temas, entre otros muchos. La necesidad de una defensa activa de Occidente, no por nostalgia, sino como baluarte ante la amenaza al orden democrático global. El auge de Trump y el peligro de una fascinación cultural como anomalía en el marco occidental. El colonialismo y sus crímenes, tratados sin eufemismos, pero desde una perspectiva contextualizada. La genealogía de la civilización occidental, desde la Grecia clásica pasando por Roma, la cristiandad, el Renacimiento, la Ilustración y las revoluciones burguesas. Y por supuesto la definición y los límites de Occidente, tanto geográficos como culturales y simbólicos. Creo, si tengo que destacar algún capítulo, bueno, podría destacarlos todos, ¿no? Pero me ha gustado mucho, por ejemplo, el de ¿qué es Occidente? Ya que me he encontrado una reflexión profunda sobre la dificultad de definir esta noción con claridad, recurriendo al ejemplo de la nación como concepto análogo. Hay otro interesante y de rabiosa actualidad. ¿Hundirá Trump a Occidente? Aquí el ensayo se torna más político y alerta sobre la amenaza interna del populismo reaccionario estadounidense. La estructura del ensayo es fascinante. Una lógica progresiva, planteamiento del problema, desarrollo histórico y cultural, análisis de amenaza y, por supuesto, propuestas de respuesta. El autor define una tesis que se puede sintetizar de la siguiente manera: la defensa de Occidente no es incompatible con su crítica, y más aún, solo una defensa crítica y lúcida puede garantizar su supervivencia como espacio de libertades, progreso y derechos humanos. Además, la mejor defensa de Occidente es su utilidad para la humanidad, y aquí queda perfectamente reflejado con desafíos como el cambio climático, la desigualdad global o los totalitarismos emergentes. En definitiva, es un ensayo lúcido, bien documentado y necesario, que nos invita a pensar sin dogma y sin cinismo. Os lo recomiendo encarecidamente y le deseo mucha suerte al autor.